Levantando la mirada, Jesucristo miró a las personas con dinero que daban ofrendas en el arca del tesoro. Vio también una viuda pobre que sacaba 2 pequeñas monedas y dijo: en verdad, esta viuda tan pobre ha dado más que los demás, porque ellos dieron en la ofrenda de lo que les sobra, pero esta señora, que es muy pobre, ha dado lo que tenía para vivir. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 1 al 4. Pensar y sacar conclusiones tiene sus buenas ventajas. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 27 de noviembre, año 2023. Nuestra Iglesia Católica nos pide detener el pensamiento hoy en una advocación mariana, la Virgen de la Medalla Milagrosa. Cada 27 de noviembre, la Iglesia Católica recuerda la aparición de la Santísima Virgen María en la ciudad de París, en Francia, a una jovencita muy humilde, a una religiosa de nombre Santa Catalina Labouré. Esta jovencita recibió el llamado de la Virgen y la Virgen le dijo en su aparición: haz que se acuñe una medalla según ese modelo. Los que lleven la medalla recibirán muchas gracias. Las gracias serán abundantes para los que crean y tengan confianza en la medalla. Esta jovencita, Santa Catalina Labouré, esta religiosa francesa, pertenecía a las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl y era una mujer de oración, de un alma mística. A ella se le apareció la Santísima Virgen María en una calle allí en París que se llama la Rue du Bac. Así se llama esa calle, y allí en esa esquina donde empieza la Rue du Bac está el templo dedicado a esta advocación mariana de la Medalla Milagrosa. Esto me trae muchos recuerdos. Hace unos 27 años atrás, que estaba realizando estudios en Roma, fuimos de paseo a París. Y le dije a los sacerdotes que iban conmigo: cuando llegamos a París, lo primero que quiero visitar es el sitio donde se apareció la Virgen, que se llama la Rue du Bac. Y buscamos y llegamos al sitio. Estuvimos en la Santa Misa allí en ese sitio. Hicimos un buen rato de oración, visitamos el lugar. Y me acuerdo tanto de 27 de noviembre de 1830 en París, se aparece la Virgen a Santa Catalina Labouré, y me la sé de memoria porque desde que entré a estudiar al seminario como estudiante para sacerdote, la primera vocación que conocí fue la Medalla Milagrosa, y la tenía en mi cuarto, la imagencita, y tengo la medalla de la Virgen hace toda esa cantidad de años. Cada año recuerdo con tanto cariño que Dios me dio la gracia de visitar el sitio allá en París, en la Rue du Bac, la Virgen de la Medalla Milagrosa. Bien interesante hoy en nuestra reflexión. Pensar y sacar conclusiones tiene sus buenas ventajas. El título suena así algo como filosófico, no tan teológico. Cuando uno piensa desde el punto de vista de la filosofía en el pensamiento, la filosofía es el discurrir del pensamiento
a lo largo de la historia y cómo cantidad de seres humanos fueron dando sus apreciaciones, pensar y sacar una cantidad de conclusiones, lo hicieron todos esos buenos filósofos griegos, socráticos, toda esta grupo y esa escuela impresionante de que le enseñó a todo el mundo a pensar. Hay gente que dice, ¿y eso para qué estudian filosofía si eso no sirve para nada? Enseña a pensar, enseña a sacar conclusiones, enseña a madurar las ideas, enseña a pensar en posibilidades. Ahora, utilizo esa parte de la filosofía del pensamiento, de detenerse en el pensamiento y no tomar decisiones tan aceleradas. Jesucristo nos enseña filosóficamente a buscar las conclusiones de las comparaciones entre dos propuestas, así como al estilo de los filósofos. Ponen unas propuestas y de pronto dice tesis, antítesis y síntesis, decía un filósofo. La tesis es tal, la antítesis es lo contrario, la síntesis es esta. Jesucristo ve una viuda pobre que entró al templo y dio 2 moneditas porque no tenía más. Y después de ella entró una cantidad de ricos que llenaron allí el sitio de monedas y de billetes, pero era que le sobraba, dice Jesucristo. Esta viuda dio más que cualquier persona porque dio lo que tenía. Eso es la reflexión de hoy. Aprender en la vida a pensar y pensar lento, profundo, sacar conclusiones y no ser acelerado para hablar. Hacer al estilo filosófico, ser demoradito para tomar conclusiones y le va mejor en la vida. Observar, pensar, concluir es el método que utiliza Jesús de Nazaret para corregir los errores que se puedan cometer en la vivencia de la fe, en la apreciación de las personas. A uno se le puede ocurrir que una persona dio un billete de 100,000 en la ofrenda del domingo en la Santa Misa. ¡Úpale! ¿Cómo es de generoso? ¿Cómo es de caritativo? Puede ser. Y otro lo mira desde otro ángulo. Pensar tiene muchos ángulos. El ángulo de Jesucristo es observar, pensar y concluir. Son los 3 elementos. Entonces, cuando se trata de observar, es no emitir juicios. Ese es el primero. Cuando usted observe, escuche, pero no critique a los demás. Escuche para que pueda sacar una buena conclusión. Puede ser la prudencia, claro. Puede ser el silencio, puede ser una observación, simplemente observar. Sencillamente Jesucristo mira el punto, el comportamiento de las personas que entran a un templo, en una sinagoga, en el gobierno de ese momento y observa y saca ¿qué? Conclusiones que se convierten en una catequesis muy buena para un buen trabajo pastoral. Observar para concluir, por ejemplo, observe para que pueda concluir. Calladito, observe, no se acelere. Jesucristo se propone como el Señor del sábado, por ejemplo. Él dice, yo soy el Señor del sábado. ¿Por qué alegan tanto por el sábado ustedes? El sábado no está por encima de un ser humano. La caridad está por encima de la legalidad. Oigan esa filosofía de Jesucristo. La caridad está por encima de la legalidad. La caridad está por encima de cualquier norma legal que usted le quiera imponer a otro ser humano. Una pregunta sería, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Otra vez filosofía, poner la gente a pensar. Les pregunto, dice Jesucristo, ¿hago el bien o hago el mal en el sábado? Díganme a ver qué hago. El Hijo de Dios observa a las personas que llevan un paralítico, por ejemplo, y se le ocurre decirle al paralítico, tus pecados están perdonados. Muy extraño. Jesucristo siempre busca abrir el pensamiento de los seres humanos, lo pone a pensar. Imagínense ustedes que fuéramos a la Santa Misa y nos concentráramos tanto que saliéramos pensando en lugar de criticar, en lugar de hablar más de lo debido. En pronto una frase me llamó la atención y me puso a pensar.
Le llevaron un paralítico a Jesucristo y a él se le ocurrió decirle: tus pecados están perdonados. Todo el mundo esperaría: levántate y anda. Claro que esa es la normal. Pero él dijo también: tus pecados están perdonados. La mirada de Jesucristo permite contemplar el dolor humano. Tus pecados están perdonados. También en un pueblo llamado Naín encontró una viuda que llevaba un hijo para el cementerio. Se le murió el hijo y era único, quedó solita y era viuda. Jesucristo la observa, oigan eso, observar, ¿no? Otra vez la misma palabrita. Se queda mirando, piensa, reflexiona y le dice una palabrita: no llores, mujer. Y al joven muerto le dijo: levántate. Al muerto le dijo: levántate. Una sola palabra: pensar. Es decir, observar y dar una observación muy buena. San Pedro lloró amargamente ante la mirada de Jesucristo. Bastó que Jesucristo lo mirara y San Pedro se puso a llorar. ¿Y por qué lloraba? Porque el maestro le dijo: me habrás negado 3 veces y eso va a pasar. San Pedro inclinó la cabeza y se puso a llorar. Mirar y sacar conclusiones es preferible a juzgar a la carrera a los demás. Una viuda se convierte en ejemplo de la bondad porque da lo que tiene. Eso es poner a la gente a pensar. Ella dio lo que tenía, no tenía más en el bolsillo. Tengo 4 monedas, tengo 2, aquí las tiene, mire. Pero vengo a misa y lo doy con cariño. Asisto a la Eucaristía, le hago el bien a los demás y no se lo recuerdo. Esa cultura es muy fea. Por lo menos aquí en América Latina, que yo conozca, he conocido cantidad de personas que hacen la caridad y duran 10 años contándola. O le hacen un favor a una persona y le cuentan a todo el que aparezca: yo fui el que le di, gracias a mí. Si yo no le hubiera dado, no sería nadie en la vida. Eso es muy triste, sacarle en cara a los demás. Ahí está, una viuda se convierte en ejemplo, da de lo que tiene. El Papa Francisco, y termino la reflexión citando como de costumbre al Papa, que propone pensar en la posibilidad de que los pobres tienen mucho que enseñarnos a nosotros, de humildad y de confianza en Dios. A veces uno cree que la persona que más le tiene que enseñar a uno es porque tiene títulos, tiene licenciaturas, tiene un magíster, habla 5 idiomas. Los pobres son para nosotros maestros, dice el Papa Francisco, y citó a una persona muy valiosa que llegó allí a la plaza de San Pedro en el Vaticano, un pobre que se ubicó allá. Y un pobre que eso sucedió en el siglo XVIII, decía el Papa Francisco. Benito José Labrey dormía en las calles de Roma y vivía de la limosna de la gente. Pero mire esto tan raro, a la gente le gustaba ir a buscar a ese señor para pedirle consejo espiritual, para pedirle asesoría. Incluso de ese siglo XVIII hay como vestigios de que nobles y prelados buscaban a este señor. ¿A quién va buscando? Un señor que pide limón allá abajito: ya vengo. ¿Y qué va a hacer donde ese? No, es que el señor habla muy bueno y muy sabroso. Es un pobre que pide limona, pero aconseja muy bien. Voy a ir para que me escuche. ¿Cuántas personas le podemos hacer mucho el bien solo con escucharlas? Aprendamos este método para ser buenos católicos, para ayudarle harto a los demás. En lugar de hablar más de la cuenta y de criticar, aprendámonos estas 3 palabras para vivir el Evangelio: observar, pensar y concluir. Sea lento para pensar y concluya muy bien. ¿Cómo le puede usted ayudar a las demás personas? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.